Bien, iniciando el tercer video de médula espinal, vamos a observar esto. Ustedes ya vieron los receptores. Quiero hacer como una recapitulación para amarrar eso e irnos de ahí a la médula espinal. Entonces tenemos receptores sensitivos y tenemos una clasificación general. Tenemos los nociceptores, que quedamos que eran receptores que reciben información dañina, o de información de cosas que nos pueden hacer daño. Por ejemplo, aquí te pica la espina, ¿no? Que duele, algo que duele. Termorreceptores, mecanorreceptores y quimiorreceptores. Y los mecanorreceptores son los propios receptores que llevan a cabo, y traen información de la posición, ¿no?, de los músculos y de los ligamentos. Varoreceptores y receptores de táctiles, pero como de presión, de vibración también. Ujú. Ok, en esta tabla podemos ver esos receptores, pero ya de manera más específica. Veamos entonces, tenemos las terminaciones nerviosas libres que tienen unos axones asociados que son C o A delta y su velocidad de conducción es de 2 a 20 metros por segundo. Se encuentra en toda la piel y lleva información de dolor, de temperatura y de tacto crudo o tacto grueso, pues. ¿Por qué estoy empezando con los receptores? Porque los receptores van a llevar la información hacia la médula espinal y luego se van a formar estos tractos de los que estábamos hablando. Ajá, entonces si no tienen claros los receptores no van a saber de dónde salió esa información. Los corpúsculos de Meissner, fibras A beta y son de piel glabra, tacto y presión. Los de Pacini, que también son encapsulados, tejido subcutáneo, etcétera, ¿no? Entonces, discos de Merkel, de Ruffini, los usos musculares, órgano de Golgi, los tendones y los receptores de las articulaciones. Todos estos receptores van a llevar la información hacia, primero hacia el ganglio de la raíz posterior, porque está el cuerpo, y luego hacia el asta posterior de la médula espinal. Veamos, por ejemplo, estas. Las terminaciones nerviosas libres. Estas no están mielinizadas como podemos ver, ¿no? Porque aquí sí se ve la mielina en las otras. Estas no están mielinizadas, entonces llevan su información a través de fibras C. También podrían llevar información si están mielinizadas. Vean, esta es otra terminación nerviosa libre que sí está mielinizada. Entonces, estas fibras, en lugar de ser C, son fibras A delta y van más rápido. Entonces, también es importante saber qué tipo de receptor es el que está funcionando para llevar la información. Ok. Entonces, de las terminaciones nerviosas libres, podemos recibir dolor rápido o dolor lento. Si es rápido, quiere decir que está utilizando fibras A delta, las mielinizadas, y va a llevar la información con una velocidad de 6 a 30 metros sobre segundo. Si el dolor es lento, entonces va a ir por fibra C, es decir, no mielinizadas, y va a ir a una velocidad de 0.5 a 2 metros sobre segundo. Para ambos tipos de fibras, el neurotransmisor es glutamato y para las de dolor lento utiliza, además de glutamato, utiliza sustancia P. Ajá. Ok, entonces, según el tipo de fibra va a llegar la información hacia el asta posterior. Ustedes ya habían llegado aquí, en el capítulo previo del libro. Veamos entonces, el haz espinotalámico lateral va a recibir información de dolor y sensaciones térmicas a partir de estas terminaciones nerviosas libres que, como les acabo de decir, pueden llevar la información a través de fibras A delta o fibras C. Si es A delta es un dolor rápido. ¿Qué tipo de dolor tiene que llegar rápidamente? Es el dolor agudo inicial, cuando te acabas de pegar, cuando acabas de pisar el ego, cuando así, rápido. También recibe calor y frío. Cuando recién acercas el dedo a la llama y antes de que te fijes ya la quitaste, ¿no? Estas fibras llevan ese dolor rápido. Sin embargo, también vienen las fibras C con un dolor más lento, que es el dolor prolongado, de que ya te pegaste y te sigue doliendo lentamente, esas son. Y también detectan calor y frío. Veamos entonces. Por acá están las terminaciones nerviosas libres, ¿no? Aquí están, en el dedo. Ya llegó a través de los nervios sensitivos a la raíz, al ganglio de la raíz posterior. Aquí está el cuerpo de la neurona bipolar.
Esta es la prolongación periférica, esta es la prolongación central y llega al asta posterior. En el asta, esta sería la primera neurona, es la neurona de primer orden. La neurona de segundo orden tiene los cuerpos aquí en la asta posterior y sus axones, entonces decíamos que se decusan y ascienden. No van a llegar luego al cerebro. Recuerden que primero tienen que hacer escala en el tálamo para llegar a la segunda neurona. Ok, en este dibujo, que es una imagen representativa de un corte de médula espinal cervical, podemos observar nuevamente nuestras fibras de las terminaciones nerviosas libres, fibras C y fibras A delta. Llegan al ganglio de la raíz posterior y luego la prolongación central entran por la raíz posterior al asta posterior y hacen sinapsis. Aquí es importante en dónde hace sinapsis. Ahorita vemos en dónde hace sinapsis. Y quedamos que se decusan y luego ascienden hacia el tálamo. Veamos bien ahora cuál es ese trayecto. Bien, ya estoy en el ganglio de la raíz posterior. Los axones llegan al asta posterior o cuerno posterior de la raíz de la sustancia gris. Y aquí lo que va a hacer es que hay veces que estos prolongaciones centrales no van a hacer sinapsis de inmediato, sino que pueden ascender o pueden descender uno o dos segmentos. Y esas fibras de la primera neurona de su prolongación central que están ascendiendo y descendiendo uno o dos segmentos van a conformar un mini tracto. Y ese mini tracto se llama tracto posterolateral de Lissauer. Se los estoy diciendo porque lo van a encontrar mencionado varias veces. Al final, ese mini tracto tiene que hacer sinapsis a fuerzas con neuronas del asta posterior. Esas son neuronas de la sustancia gelatinosa. Ajá, porque ya dijimos que en el asta posterior había varios núcleos, 4. Uno de ellos es la sustancia gelatinosa. Para este tracto espinotalámico lateral van a hacer sinapsis ahí en la sustancia gelatinosa. Una vez que han hecho sinapsis, las fibras se van a decusar, se cruzan al otro lado y empiezan a ascender a través de la médula espinal y del mesencéfalo y el bulbo y todo y van a llegar al tálamo. Ajá, entonces esta es la neurona 1, esta es la neurona 2 y aquí vamos a encontrarnos con la neurona 3. Ok, una vez que llegan al tálamo, aquí llegaría, ¿no? Una vez que llegan al tálamo, entonces vamos a encontrarnos que el tálamo a su vez tiene varios núcleos, varios conjuntos de núcleos de neuronas. Van a llegar específicamente a un núcleo que se llama posterolateral ventral. Ahí van a hacer sinapsis, es este sitio, núcleo posterolateral ventral, donde se recibe esa percepción de dolor crudo y también se puede conjuntar con la información de emoción, de que te pegas y te da coraje y dices, diablos, me pegué, ¿no? ¿Cómo es posible? Y esta neurona 3, entonces va a atravesar por otros tractos, que son estos conjuntos de axones que se están formando dentro del cerebro, que son la cápsula interna y la corona radiada, las va a atravesar. Y ahora sí va a llegar al giro postcentral de la corteza cerebral, que es la corteza sensitiva. En la médula oblonga se van a juntar el tracto espinotalámico lateral, el tracto espinotalámico anterior y el espinotectal, que ya dijimos que llevan información sensitiva. Ya estamos explicando cuál lleva cada quien. Y juntos van a formar una estructura que se llama lemnisco lateral. Consideren que si hay un lemnisco lateral puede haber otros lemniscos. Además es un conjunto de tractos y los tractos son conjuntos de axones. Ok. Ahora es momento de hablar de la teoría de la compuerta. La teoría de la compuerta nos dice que no podemos llevar más de un tipo de información a través del mismo tracto. Entonces, aquí el tracto espinotalámico lateral dijimos que llevaba dolor, pero también puede llevar otro tipo de estímulos a través de lo que reciben las terminaciones nerviosas libres. Veamos qué información llevan las terminaciones. Temperatura y también este tacto grueso, como de presión, la presión, ajá, como cuando te sobas.
Entonces, con respecto a la teoría de la compuerta, si te acabas de pegar y tienes mucho dolor, esta información nociceptiva podría llegar derechito al cerebro, ¿no? Bueno, después de hacer una escala en el tálamo. Pero si también hay otro tipo de información, por ejemplo, esa depresión, la presión, no puede pasar el dolor. La que tiene la vía libre es el tacto. Esta es la que sí va a pasar. Entonces, si te sobas, no te va a doler en ese momento porque no va a pasar esa información de dolor. Va a pasar la de la presión, pero no la de dolor. Por eso, cuando tu mamá te soba, no sientes el dolor. Claro que después de un rato pues van las fibras C y te va a doler, ¿no? Entonces, ¿cuál magia? No hay magia, es la teoría de la compuerta, ¿ok? Ahí está, teoría de la compuerta. Hablemos rápido del haz espinotalámico anterior. Esta tiene y recibe la información de nociceptores o termorreceptores que ya vieron en la tabla cuáles son. Va al ganglio de la raíz posterior, entra por el cuerno posterior, forma el tracto posterolateral del Lissauer, ese mini tracto, hace sinapsis en la sustancia gelatinosa, se decusa, forma el tracto espinotalámico anterior, vean dónde se coloca, ajá, en la sustancia blanca, asciende, forma el lemnisco espinal, del que hablábamos, llega al núcleo ventral posterolateral del tálamo, hace sinapsis y la tercera neurona entonces lleva su axón a través de la cápsula interna y la corona radiada y llega al giro poscentral. Veamos aquí, entonces aquí está el lateral y aquí está el anterior. Ahora, ¿qué significan estas letritas? Es el segmento, son los segmentos de donde va recogiendo la información. El segmento sacro es el más lateral, luego el lumbar, luego el torácico y luego el cervical. Igual con el anterior, lo más medial es lo más cervical, lo más superior, y lo más lateral es lo más inferior, que sería el sacro, ¿no? La parte sacra. Ok. Bien, aquí podemos ver una comparación de ambos haces. Aquí está el lateral y aquí está el anterior. Ascienden justos desde el lemnisco y llegan al mismo sitio, pero depende de dónde hayan tomado la información para la corteza sensitiva, cuyo homúnculo vamos a ver un poco más adelante. Me detengo aquí y vamos a continuar con los demás fascículos.